uso de la palabra el director general de Petróleos Mexicanos, ingeniero Octavio Romero Oropeza. Señor presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, señora presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, compañeros del Presidium, amigas y amigos. Cuando inició esta administración, el presidente de la República nos instruyó rescatar a Petróleos Mexicanos con el objetivo de garantizar el abasto en combustibles. Esa fue de manera general la gran instrucción y había que cumplirla, y había que superar varios obstáculos, dos los principales de ellos. Durante muchos años, Petróleos Mexicanos 15 había tenido un decremento en su producción de aceite y gas. Pasó de producir 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 1.640 millones al inicio de esta administración. Ese era un gran problema. Había que detener la declinación de la producción y había que incrementarla. Y nos dimos a la tarea desde un principio, se detuvo la declinación y se incrementó la producción a niveles que, de acuerdo con la instrucción del presidente, fueran el número de barriles necesarios para garantizar la producción de combustibles, el consumo de combustibles del país. El otro gran problema era el de la refinación. En aquel entonces, Petróleos Mexicanos, al principio, contaba con 6 refinerías. Esas 6 refinerías llegaron a procesar más de 1.200.000 barriles diarios. Al inicio de la administración, en diciembre del 2018, las 6 refinerías procesaban 511.000 barriles. Había pues que remontar también esa pendiente. Y durante todos estos años se han venido invirtiendo dinero en la rehabilitación de estas refinerías, incrementando su proceso. No solo eso, en el 2022 adquirimos la refinería de Deer Park en Houston, Texas. Fue una operación extraordinariamente buena porque la adquirimos en menos de 600 millones de pesos, de dólares. Y ese mismo año, el 2022, la compramos en enero del 2022, ese año Deer Park obtuvo utilidades cerca de los 1.000 millones. No solo recuperamos todo lo que habíamos invertido, sino que tuvimos utilidades adicionales. Y Deer Park, desde que se compró y a la fecha, ha obtenido los mejores resultados en los últimos 16 años. Adicionalmente a la compra de Deer Park, se empezó a construir también desde el principio de esta administración la refinería Olmeca, que hoy está terminada al 100% y está en la fase de pruebas finales, de manera que a finales de este mes, principios del otro, va a entrar en producción al 100%. Con esto informarle, señor presidente, señora presidenta electa,
que al término de esta administración vamos a estar ya muy cerca de la autosuficiencia en combustibles y prácticamente procesando el aceite que extraemos del subsuelo mexicano. Ya no se va a seguir con esa política de extraer crudo, venderlo y comprar gasolinas, sino el aceite que se extraiga se procesa en nuestras refinerías, que inicialmente eran 6, ahora son 8, y que van a abastecer al país completamente de gasolina, diésel y turbocina. El día de hoy, presidente, presidenta electa, les mostramos el avance de la coquizadora de la refinería de Tula, que lleva un gran avance, inicia su producción en una primera fase en septiembre de este año, y su capacidad final van a ser adicionar 93,000 barriles de gasolina, diésel y turbocina diarios al país. Todo lo que acabo de comentar, amigas y amigos, estos logros importantes se deben a muchos factores, pero yo considero a 2 como los principales. Primero, referirme a los trabajadores de Petróleos Mexicanos que poseen conocimiento, experiencia y sobre todo compromiso, y que desde un principio se abocaron a rescatar a Petróleos Mexicanos y no lo han dejado de hacer hasta el día de hoy. El segundo factor importantísimo, y sin el cual tampoco se hubiese logrado absolutamente nada, fue el apoyo del presidente de la República, el licenciado López Obrador. Como nunca en la historia de México, Petróleos Mexicanos recibió apoyos del gobierno federal. Exactamente lo contrario de lo que se hacía en otras épocas. En otras épocas se dedicaban a ordeñar a Petróleos Mexicanos, a extraerle dinero que ni siquiera la empresa tenía. Me voy a permitir leer un fragmento de una entrevista que le hicieron al que fuera secretario de Hacienda del presidente Ernesto Zedillo, en donde dice lo que hacían, en donde reconoce como una especie de mea culpa lo que hicieron con Pemex. Dice José Ángel Gurría, y lo dijo hace poco, la situación de Pemex es el resultado de la política fiscal que siguió la Federación a lo largo de décadas, y ahí me incluyo yo, dice con mucha sinceridad, rayando en el cinismo, me incluyo yo como responsable. Le quitábamos hasta el 70% de los ingresos brutos, no de las utilidades. Le creábamos a Pemex un agujero artificial, una pérdida artificial. Obligábamos a la empresa a que lo cubriera con deuda. Definitivamente creamos ese endeudamiento excesivo. Y continúa. Se exprimió tanto a Pemex que desde 2005 comenzó a emitir deuda para pagar impuestos, y en los años siguientes comenzó a emitir deuda para pagar gasto corriente. Ahí termino la cita de José Ángel Gurría, pero para contrastar